Mi primavera bella o de la Filocalía. Prólogo por Iván Darío Carmona Aranzazu. Epígrafe, comillas. Lo que diferencia a los géneros unos de otros es la necesidad de la vida que les ha dado origen. No se escribe ciertamente por necesidades literarias, sino por necesidades que la vida tiene de expresarse. Y en el origen común y más hondo de los géneros literarios está la necesidad que la vida tiene de expresarse, o la que el hombre tiene de dibujar seres de sí, o la de apresar criaturas huidizas. Cierro comillas, María Zambrano. Para decirlo de una vez, el texto de Nikolaos Chalavazis es impostergable voluntad de escritura y, por lo tanto, manifiesto de autenticidad de una vida que se expresa creativamente, que se embarca a la vez con el dolor y la alegría, con la latencia de la vida y la muerte. En cada línea confiesa su ser desgarrado. Cada imagen construida le permite mostrar la transhumancia de un poeta que deviene narrador de sí. En última instancia, es una confesión y una meditación sobre lo humano que delimita nuestra realidad, reconociendo la azarosa y, ante todo, existencial, es decir, inefable. Consciente de esta paradoja, el autor de este manifiesto expande y contrae las líneas de su escritura, como un gran fuelle de forja, pretendiendo decir lo indecible, bordeando la sinrazón, que es lo mismo que renunciar a la comodidad que ofrecen otro tipo de lógicas, otros argumentos derivados de gramáticas certificadas por las academias y la verdad formal que ellas promueven. La búsqueda es ardua, se emprende un camino sin orillas, por momentos muy similar al de un desierto, inmensamente poblado de nada, pero lleno de espejismos, de sombras que distraen del objetivo y que llevan a falsos puertos, a oasis inexistentes creados por el sofoco de la razón. Sin esperanzas, sin simulacros, se pretende enfrentar la existencia con toda su carga de sentido y de sinsentido, reconociendo que el material del que se compone lo humano es frágil y los átomos, materia perecedera, como el mismo Nikolaos lo afirma desde el comienzo de su manifiesto. Comillas, no me considero un estoico, más bien me cuento entre aquellos que no ven más que átomos que se conjuntan y se separan bajo los vaivenes del azar, entre quienes no advierten más que un universo vacío de pretensiones y pleno de insignificancia. Los dioses no me sostienen y la soledad resulta mi única patria. Con estos aparejos yo navego, ambulo a tientas entre la muerte y el amor, como lo diría el poeta Porfirio Barba Jacob. La vida, una especie de la materia inerte, la metáfora, una especie de la vida, comillas. Sin duda, estamos frente a una mirada diferente que obliga a una redefinición de los valores que nos acompañan, a la manera de Nietzsche, de una voluntad que afirma y potencia a la vez un azar para hacer de lo humano el eterno presente, el aquí y el ahora, donde una palabra o un gesto son todo, la libertad y lo bello, pero también el dolor, la turbación y el desencanto. Todo esto debe ser recibido con la alegría del embriagado por la evidencia de los acontecimientos, por aquel que ha sido arrebatado por la lucidez del factum y elige permanecer en ello. Pero esta permanencia no es pasiva. Poetiza los sucesos que inexorables definen la existencia particular y sobre esta marca hace sus propios trazos. Delinea aquello que intuye como el destino. Frente a esta evidencia, Chalavazis nos invita a ser creadores de nosotros mismos, a poetizar ese ser fracturado que somos y,
Por ello se adhiere completamente al arte poética de Borges, cuando propone, comillas, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo, comillas. Esto obliga a una reconfiguración, mirada personal sobre el horizonte conceptual de aquello que se comprende y se experimenta como vida, tiempo, apertura, sentido, afectación, reproducción, alteraciones, lo inerte, lo humano, la verdad, etc. Es decir, todo el arsenal de supuestos conocimientos que ha adquirido la humanidad a lo largo de su historia. Nicolaos Chalavazis nos ofrece una lectura personal producto de una meditación honesta, donde insiste en el cuidado de sí como un modo de evitar arruinar la existencia. Comillas, a este modo de vivir, a esta manera de haber elegido ante la disyuntiva, a este modo de combatir la disgeria para pugnar contra la tristeza, la designo filocalía. La propongo como mi lábil y humilde propuesta de alipía, es decir, de no tristeza o de solución a la tristeza, como mi fármacon, como remedio ante la existencia, como mi acompañamiento y asistencia, terapia, para alcanzar una interina curación, íasis cada vez, comillas. Nietzsche y Diógenes de Sinope se erigen como modelos de una actitud que valora la vida en su acontecer en la superficie. Ambos permanecen de frente al ser en la espesura de su noche, afirman la existencia en su inmanencia, en su ser tragedia y comedia al mismo tiempo, en su vitalidad para reír ante las paradojas. A ellos los nombra este manifiesto como filócali. Este es el plural de filócalos. Entonces a ellos los nombra este manifiesto como filócali, como seres en un estatus especial, dueños de una voluntad que les permite reír en la adversidad y tatuarla en su piel como signo del guerrero, que es al mismo tiempo pasión y poesía, entusiasmo y palabra creadora. Desde allí es posible evidenciar esa voluntad de escritura que manifiesta Nicolaos Chalavazis, de frente a su propia existencia, aceptando los avatares de un permanente acontecer que lo supera y al mismo tiempo le inyecta voluntad de canto, música exaltada que nace de su interior, de su mirada atenta en lo pequeño, en lo frágil, en lo innombrable, en su experiencia humana, humanizada por la honestidad de su mirada simple y donadora de algo más que sentido, algo más cercano a la complicidad, al guiño burlón de la naturaleza y de su forzado devenir histórico. Recuerda a Albert Camus cuando proponía el acto de escribir como un ejercicio solitario que conduce en su propia razón a la solidaridad. Se medita para poner su propia reflexión en diálogo con otros, para solidariamente manifestarles amorosa compañía, complicidad de caminante consciente de la carga común, hijos de Sísifo. Con toda la fuerza de un parisiastis o parisiastés, volcado sobre sí mismo, convierte la evidencia del dolor y del sinsentido en fiesta, en voluntad de afirmación. Comillas. Quiero que la muerte se cruce conmigo mientras sostengo la pluma en la mano, conforme beso a una mujer, mientras grito alguna verdad, embriagado debido a la ingesta de un seco vino tinto o, inclusive, mientras admiro un hecho cotidiano con una sonrisa en la boca, así como Aristides observaba la lluvia. Mi pecho está dispuesto y henchido. Cada respiración un gozo de la vida y una desnudez para la muerte. Cierro comillas. Honestidad en el decir. Todo dispuesto hacia la ciudadanía del cosmos, en el reconocimiento de lo fugaz que se realiza como eternamente perecedero, en la constatación de lo cíclico, de lo circular. La muerte siempre nos alcanza, a pesar de los atajos y de las máscaras con las que pretendemos sagazmente ocultarnos. Si este encuentro es inexorable e inaplazable,
Entonces que nos sorprenda en el gesto de la escritura, en medio del acto poético, nombrando el goce y en pleno uso de la libertad, poseídos por la lucidez de quien asume el reto de volver a nombrar el mundo desde su personal demon o daimon. Poetizar la vida en medio de las paradojas, que en el manifiesto de Chalabasis es, comillas, desafío ante la corrupción, comillas. Abro comillas. Crea tu propia belleza, fórjate lo bello, hazte lo bello que sueñas, comillas. Son imperativos con los que este manifiesto resiste a la corrupción, al mismo tiempo que propone la filocalía como su punto de articulación, punto cero, comienzo y fin, sin sentido que entiende el asumir el miedo y mirar de frente el horror como el medio más humano de hacerse inventor de su propia existencia. No somos dueños de la vida, sino del modo como respondemos a los sucesos en los que se manifiesta. En cada línea de este texto queda claro que no hay respuestas ni esperanzas, solo sucesos y perplejidades. Por eso, invéntate cada día, instante a instante, aquí, bajo la mirada cínica de tu demon o tu daimon. Comillas, lo bello es el placebo, el azúcar que endulza el café, pero el café siempre es amargo. Cierro comillas. Esta forja es ahora tarea del poeta, del que como Nicolaos medita a través de metáforas y asume el riesgo que resulta de pensar con imágenes, de confesarse narrativamente, de evocar las músicas del alma, siempre consciente de no estar ante una obra acabada, sino ante su bosquejo. El margen de soberanía que nos es posible solo nos permite elegir un modo de vida, el del kairos o kairos. El momento oportuno, el instante en el que se configura lo bello y se catapulta como resistencia, es el presente y la superficie, es la piel y su profundidad. De nuevo, la honestidad que recoge de la sabiduría milenaria de la que se sabe partícipe. Comillas. No entramos dos veces en el mismo río porque somos el mismo río que fluye descendiente hacia el ponto mientras va mutando. Rige para nosotros la ley de lo vivo. Lo vivo, recibiendo influye e influyendo recibe. Empero, precisa de clarificación. Influimos y somos influidos. Recibimos y damos metafóricamente, poéticamente, provocando algo estético conforme con nuestro cambio, con nuestra fluencia semántica. Cierro comillas. Ser el flujo mismo, la indomable corriente sin pretender otra cosa, no racionalizar el fin, pues éste llega sin argumentos, sin protocolos, y por ello exige de una arete virtud heroica, que en medio de la batalla puede brindar por el amor y la belleza, puede embriagarse de eros y de poesía, abrazar la muerte como quien se aferra a la gloria y lanzar los dados, más por el gesto que por el resultado, voluntad pura y desmedida, que no es poca cosa, como lo propone el autor de este manifiesto al recordar el poema El primer escalón de Constantino Cavafis. No es poca cosa haber desnudado el alma. La honestidad es descarada y no trafica con la verdad. No tolera el negocio que confabula con la mediocridad y la corrupción. Por eso algunos estarán de acuerdo con esta declaración de Nicolaos Chalabasis, otros no. A mí me conmueve porque tiene el valor de levantar la voz en medio de la apatía y del silencio cómplice de los que democratizan la mediocridad. El autor de este manifiesto declara públicamente la filocalía como el principio que lo rige, como la columna vertebral que soporta la existencia azarosa y fortuita de un ser que ha elegido estar de frente a la realidad, intentando desde lo humanamente posible no irse por las ramas, no frecuentar atajos y no buscar refugio en los burladeros de la cultura. Por el contrario, como Sócrates, asumir el riesgo de vivir a la intemperie, desnudo, siempre de carnaval, es decir, celebrando el logos como principio erótico de relación.
Mi primavera bella es un manifiesto íntimo que nace de momentos de lucidez, provocados por la necesidad de responder poéticamente a las constantes preguntas filosóficas que oradan las infinitas noches del ser. Nace de la necesidad de soñar modos más humanos de vida, y esto, según Pierre Hadot, es un lujo que solo puede nacer del ocio y de la contemplación permanente de la existencia cotidiana. Solo puede darse en aquel espectador de sí mismo, en aquel que desde las graderías es testigo de su propia danza y llora y ríe ante tal tragicomedia. Es aquel que como Hamlet se sabe representándose, escribiendo su propia historia, transformando la realidad en ficción, tan solo para asimilar su absurdo, para hacerse y sentirse soberano en la tragedia, tan solo como drama, y también como ficción es creíble la existencia. No se aleja del dilema de Hamlet cuando afirma que la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Este manifiesto no oculta el miedo que provoca navegar en mares agitados, o para decirlo en palabras de Nikos Kazantzakis, obsequio amistoso que el propio autor de este manifiesto algún día me hizo sin sospechar que definiría el rumbo de mi existencia. Comillas, una embarcación es nuestro cuerpo y navega en profundas aguas azules. ¿Cuál nuestro objetivo? Naufragar. Tu deber, sin esperanza, con nobleza, dispón la proa hacia el abismo y di, nada existe. Lo sé ahora, no espero nada, soy libre. Eso quiero, no quiero nada más. Buscaba libertad. Comillas, Ascesis Salvatores Dei, Nikos Kazantzakis. No se trata de vencer el miedo eliminándolo, sino de proponerle un combate frente a frente. Su seriedad contra mi risa, o en caso de extrema necesidad, su ironía contra mi cinismo. ¿Cuál cinismo? Este que afirma la libertad en el naufragio y que busca la belleza en lo más cotidiano de la existencia, en la simple e infantil mirada que cairológicamente nos asalta y que tan solo nos permite bosquejarla en un poema, en una pintura o inspirar una sinfonía. Sin duda, este grito de libertad que es mi primavera bella no es un escape poético ante la incapacidad de explicar la compleja, paradójica y absurda existencia, como tampoco debe buscarse en su tejido de imágenes argumentos para justificar la vida y de paso dotarla de sentido. Menos aún leerse como un manifiesto pesimista, resultado de una verdad última sobre la condición humana, nada más lejano de la intención de su autor, a mi parecer. Después de su lectura me queda un sabor como de café, de ese que todos los días me permite habitar en las historias de mis amigos, que me permite ser parte de sus amores y de sus odios, de ese que me permite ser acogido en los momentos de mayor desamparo, de ese café que teje complicidades, que llena mi existencia de anécdotas y que me recuerda que un chiste malo o bueno es la promesa de al menos un sol más. Un café, el último de esta noche, para traer a la memoria un fragmento de la Ética de Spinoza que intenta definir el sabor que me queda después de habitar la palabra poética de Nikolaos Chalabasis. Comillas. Y arduo debe ser lo que tan raramente se encuentra. En efecto, si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera conseguirse sin gran trabajo, ¿cómo podría suceder que casi todos la desdeñen? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro. Cierro comillas. Hasta aquí el prólogo de Iván Darío Carmona Aranzazu, escrito en agosto de 2016. Debo confesar que me da pudor o me dio pudor leer el prólogo, primero porque no son mis letras, no son mis palabras, y segundo porque se trata de los sentidos que le lega a mi libro mi queridísimo amigo Iván Darío Carmona Aranzazu. Lo leo con todo el respeto y a su vez con todo el pudor,
pero me parecía injusto que si mi propósito era leer mi libro y las letras de mi amigo ya conforman a mi libro, hacen parte de mi libro como prólogo, como lectura, como sensación que él tuvo de mis letras, pues me parecía injusto excluirlo. Así que superé mi pudor y leí estos sentidos que alguien, no cualquiera, mi amigo Iván Darío, dice de mis letras. Agradezco mucho a mi amigo Iván Darío Carmona Aranzazu por conformar mi libro, por haber decidido ser parte de mi libro, con su sinceridad y con su amabilidad. Agradezco que esas letras existan y sean parte ya consubstancial del libro. Es por eso que querer leer este libro hace que no puedan excluirse. Sus letras, sus lecturas, sus interpretaciones hacen parte de este libro como prólogo.